19 minutos pasan de las 9 de la mañana, continuamos en Sin Lugar para los Haters y ya tenemos nuestra primer entrevista en piso, vamos a decir. Ella quiso venir aquí a compartir con nosotros y la verdad que lo celebramos. Sabemos que es complicado levantarse temprano, venir a la radio, porque uno por supuesto tiene también sus responsabilidades, pero ella dijo, yo quiero estar en el piso y está aquí firme acompañándonos. Estamos hablando de la profesora de Historia, Karina Capobianco, profesora del ISET 18, que hemos tenido el gusto de compartir clases. La invitamos en el día de hoy para poder reflexionar, para poder conversar sobre distintos temas. Primero que nada, te damos la bienvenida, Karina. Bueno, muchas gracias a ustedes por invitarme. No, por favor, un placer tenerte acá, poder compartir reflexiones. Siempre me acuerdo de una palabra que me quedó muy marcada, que vos decías que querías que fuéramos periodistas críticos. Creo que hacen falta muchos periodistas críticos, pero bueno, nosotros por lo menos lo intentamos. Y bueno, para comenzar descontracturados, ¿cómo llegás a fin de año? ¿Cómo te trata este año? Bueno, es un año bastante complicado. Primero quiero decir que como profesora en el ISET 18 de periodismo, entre otras carreras de comunicación y también en la carrera de comunicación, a veces uno se siente un poquito responsable de lo que sucede mediáticamente. No de las responsabilidades de las empresas mediáticas, pero sí de periodistas, ¿no? Porque uno anduvo por ahí en el proceso de formación. Así que yo celebro estar acá con ustedes, que además de haber sido buenos estudiantes, hay que decirlo, también... ¿Viste, no te estaba mintiendo. Ahora me parece que hizo falta adoctrinamiento. Bueno, mucho adoctrinamiento, vos fuiste alumna mía hace bastante tiempo. Sí. En cambio, Lautaro me encuentra a mí en otro momento, donde... Sí. Yo te tuve ¿Este año? Hace unos años atrás y ahora de nuevo. Sí, así es. Y por la impunidad de las canas, digo yo, y antes también creía porque me iba a jubilar pronto, ahora el gobierno provincial decidió que no, por lo cual, respondiendo a la primera pregunta de cómo fue este año, en la calle todo el tiempo, movilizándome. Estoy con mucho menos filtro a la hora de dar no solamente lo que pueda ser una opinión, que el docente también tiene un espacio para dar una opinión, pero a mí lo que me interesa en este último tiempo es pensarlo en términos de perspectiva, en términos de posicionamiento, que incluso puede ser que haya una frontera un poco difícil de determinar entre lo que es partidario y lo que no. Sin embargo, creo que estamos en un momento, no solo en la Argentina, sino en el mundo, donde plantear determinadas cuestiones, en mi caso, de procesos históricos, desde una perspectiva, desde una mirada que además siempre tiene que tener la solidez de investigaciones, de construcciones historiográficas, de producciones, de obras. Es decir, por eso digo, esa es la diferencia con la opinión. Las doy. Creo que es un momento donde en un punto está todo muy blanco sobre negro. De modo que si todo está muy blanco sobre negro, cada uno que esté en el blanco o en el negro, no está mal que diga desde un lugar con solidez cómo cree que han sido las cosas en el pasado, pero también cómo funcionan en el presente, y debatir. Creo que eso sí ustedes saben, ¿no? Sí. Si algo me gusta en las clases es debatir, y me encanta tener gente que piensa distinto a mí, y me gusta porque entonces eso, digamos, permite justamente pensar, reflexionar. Tomo ese punto, Karina, porque traigo de paso a colación para quienes nos están escuchando uno de los conceptos también que me quedó en clase y también cuando debatíamos un poco, esto de, bueno, no se aprendan la historia de memoria para recitarse la fecha y los procesos como loritos, sino el hecho de ampliar una visión crítica, por supuesto después las fechas, qué sé yo, hay un año, que a alguien se le puede pasar y lo vas y lo googleás rápido, pero este concepto de entender el proceso histórico
para buscar puntos de contacto con el presente y permitirse la reflexión y el sentido crítico. Ya hay que buscar puntos de contacto. ¿Hay alguna referencia histórica particular con el cual puedas referenciar este presente que estamos viviendo? Bueno, en principio esto que vos decís, que sí, que es casi mi latiguillo en todas las clases, también agrego algo que es mi latiguillo, y que la historia no se repite. Uh-huh. Es algo que a veces el presente nos lleva a creer. Claro. Otra vez estamos viviendo lo mismo. Uh-huh. Al final la historia es cíclica. Bueno, considero que no, porque pensar que la historia se repite o que las cosas son necesariamente cíclicas nos impide ver en su totalidad el presente. Uh-huh. Y ahí entonces, buen alumno, efectivamente lo que yo planteo en términos también, ¿ves?, de perspectiva, Claro. es si siempre hay puntos de contactos, o lo que nosotros decimos en historia, líneas de continuidad, y por supuesto puntos de inflexión, rupturas, discontinuidades, que es prácticamente la vida misma, ¿no? Es decir, todos tenemos un pasado con determinados antecedentes que nos hacen parar en un lugar o en otro. Uh-huh. Con la historia pasa algo muy similar. Entonces, ¿cuáles son los puntos de contacto? Bueno, qué sé yo, habría muchas cosas para decir. En términos más abstractos, creo que a veces nos ayuda a entender la historia en los momentos de crisis, ¿no? Claro. Ir a la historia a buscar esos momentos de crisis y cuáles fueron las salidas de esas crisis. Uh-huh. Entonces, ahí hay un punto de contacto. Nosotros, yo creo, y no solo en la Argentina, otra vez, creo que a nivel occidental, porque también uno a veces dice mundial y ahí Mete todo. Y la verdad que yo no tengo la más Claro. puta idea de un montón de lugares, qué sé yo. Sí creo que más o menos, porque es lo que hago, estudiar y leer de lo que es el mundo occidental, Uh-huh. y estamos efectivamente en crisis, no es de ahora. Creo que ahí hay algo para discutir, cuándo comienza esta crisis y en qué consiste esa crisis. Para decirlo rápidamente, se han puesto en cuestionamiento, me parece, a nivel general, ciertos acuerdos o consensos democráticos, Uh-huh. que lo vemos también en Europa, donde sectores que creíamos que eran minoría, de pronto ganan elecciones e incluso imponen agenda social y mediática. Bueno, entonces ahí uno dice, bueno, ¿qué otros momentos de crisis hubo en la historia? Y independientemente de que uno se puede ir hacia la historia más antigua, nos alcanza el siglo XX, que fue Uh-huh. de lo más entretenido, Claro. para pensar esos momentos. Y claramente allí tenemos para la historia occidental lo que es la primera posguerra, los años 20, los años 30, un momento de crisis, y a mí me parece que ahí hay un punto de contacto, de contacto en términos teóricos, que después podemos pensar qué quiere decir esto, pero en términos teóricos de cuando un marco de ideas, una cierta cantidad de prácticas políticas, culturales, están más o menos legitimadas, siempre por supuesto con disputas de poder, pero más o menos legitimadas, Sí, sí. y en un determinado momento empiezan Uh-huh. a ser cuestionadas y deslegitimadas, fundamentalmente dentro de lo que nosotros llamamos el sentido común. Uh-huh. Entonces, en los años 20 y los años 30 fueron un momento de crisis, porque resulta ser que durante el siglo XIX, para también marcar una época, bueno, el sentido común era que el modo de vivir capitalista y liberal tenía un progreso indefinido. Andás a ver a dónde íbamos a parar. Y a dónde íbamos a parar como humanidad seguro iba a ser mejor que lo que habíamos vivido, ¿no? Entonces, eso se pone en cuestionamiento porque ese mundo de ideas no estaba dando respuestas a los desastres que supuso la Primera Guerra Mundial. ¿Y cuál fue la salida? Bueno, la salida fue vía autoritaria, ¿no? Ahí tenemos un momento de crisis. Hubo alternativas en esos años, porque también, paralelamente, había habido una
revolución bolchevique en Rusia. Entonces había una alternativa, pero esa alternativa se convertía en ese fantasma rojo, Claro. con mucho miedo de que se expandiera por todo el mundo. Uh-huh. Entonces, porque digo, también en las crisis hay siempre alternativas. Uh-huh. ¿No? Independientemente también de lo que después derivó esa revolución bolchevique, sí, el estalinismo y todo lo que ya sabemos. Ahora, emergen, bien lo decías, en la disputa de poder, emergen legitimidades y otra cantidad de elementos se deslegitiman o por lo menos tienden a tratarse con cierto desprecio. Y pienso dos momentos interesantes. Uno podría ubicarlo en un ciclo histórico de 2009 a 2012, por ejemplo, que tenemos como puntos fuertes la reanudación de los juicios de lesa humanidad y tal vez a los grupos a no ser siempre las minorías convencidas, tal vez las Victorias Villarroel de la vida o quienes adhirieran a ese pensamiento y a lo mejor se cubrían un poquito más hasta por vergüenza. Y ahora, ¿qué te pasa cuando, por ejemplo, ves que ya no solo militantes del genocidio, sino también quienes de algún modo tienen una simpatía por eso, no solo tienen un lugar importante en el gobierno, sino que lanzan actos como los que pudimos ver bueno, el que tan famoso, del Gordo Dan, el Laje Chiquito, uh-huh, y esa iconografía que bueno, fue muy comparada con, mira, así un poco era la estética fascista para los actos. Las banderas, esa cuestión de querer detallar todo con un marco imponente. ¿Viste esto? ¿Leíste eso? Y más o menos, ¿qué fue lo primero que se te vino a la mente? Mira, pensando con esta idea de la legitimidad o deslegitimidad que vos planteabas al principio, yo creo que hay dos cosas. Por un lado, lo que uno ve y escucha de eso, ¿no? De ese evento, uh-huh, de ese evento político. Y por otro lado, lo que después uno empieza a leer alrededor de ese evento. Entonces, ¿por qué digo lo de la legitimidad? En el fin de semana me puse a leer lo que uno hace generalmente, los diarios, y bueno, y encontré inclusive información de dos tipos que me parecen datos muy relevantes. Uno es lo que se dio a conocer como una disputa dentro de la Libertad Avanza, donde estos muchachitos lo que quieren es tener un lugar en las listas. Uh-huh. Algo que pasa, por supuesto, en todos los partidos. Uh-huh. Sí. Ahora, legitimidad y deslegitimidad. Nosotros estábamos acostumbrados, por lo menos en estos 40 años de democracia, para no irnos tan atrás, uh-huh, que la demostración de fuerza dentro de una corriente interna en un partido político es legítimo, pero tiene ciertos códigos. Uh-huh. Entonces la demostración de fuerza en algún modo se muestra con eventos y con capacidad de construir bases sociales. Uh-huh. Entonces eso me resulta preocupante, porque entonces algo que ocurre en todos los partidos, de pronto en la Libertad Avanza, están mostrando, y además con una intencionalidad de mostrar, en el sentido más amplio del término, que están dispuestos para conseguir un lugar en la lista a hacer actos como de este tipo, con una estética fascista, que además es así, porque, claro, por eso digo, una cosa es lo que ve uno y después lo que va leyendo alrededor. Entonces, lo que ve es lo que ve, y la estética fascista es la estética fascista. Incluso la iluminación fascista es la iluminación fascista. Más allá que después lo disfracen con algunos argumentos. A ver, eso fascista es lo que quisieron mostrar. Uh-huh. Después, viste, como los chistes. Si vos después lo querés explicar, se perdió el sentido del chiste. Exacto. El problema ahí es que ellos quisieron mostrar eso. Uh-huh. Tuvieron éxito, lo mostraron, mediáticamente tuvo mucha repercusión. Entonces, es más, uno podría decir, han logrado su objetivo. Uh-huh. Porque también demostraron fuerza. Pero para mí, y acá viene el otro dato que yo leí, y que también vuelve con esta idea de la legitimidad, y ahí sí hay un punto de contacto con la historia, uh-huh, es que me entero que antes de ese evento, ese show, hubo
una cena de una fundación, que es la Fundación Faro, donde justamente quienes participan de esa Fundación Faro eran, de alguna manera, los conductores de ese evento, de ese show. Sí, la preside Agustín Laje. Agustín Laje, bien. Entonces, me entero que hay un conjunto de empresarios que pagaron en esa noche entre $25.000 y $30.000 para cenar. ¿Por qué digo que igual esto no me asombra? Y uno puede encontrar de nuevo puntos de contacto con la historia. Porque en realidad el poder económico siempre se vinculó y participó de distintos modelos económicos en la Argentina. Esto no es una novedad. Claro. Lo que yo espero que sí sea una novedad es que empecemos a hablar de eso. O sea, ¿qué es lo que más me preocupa? O no sé si lo que más me preocupa, quizás muchas cosas me preocupan, pero digo, qué sé yo, una cosa que me parece que de una vez por todas tenemos que hablar y ponerle nombre y apellido, es al poder económico que funciona articuladamente con un modelo político, con un modelo partidario, aún más en este momento por esas formas fascistas y autoritarias, pero digo, porque entonces así sabemos a qué nos enfrentamos y a quiénes nos enfrentamos. Porque enfrentarse al AGE, viste, como el gordo Dani, qué sé yo, otro que salió corriendo, creo que era el mismo. No me acuerdo. Bueno, Fran, algo. O la Pistarini que se achicó en un avión, o sea, un lugar que vos tranquilamente podés hacer alarde, total no te va a pasar nada. Digo, después ellos no son más que unos chiquillos que no dejan de ser, como siempre ha habido, fusibles del poder económico. Exacto. Incluso serán los futuros chivos expiatorios si algo de esto se desmadra, no me cabe la menor duda. Ya hay una denuncia, por ejemplo, ¿no? De 2 diputados nacionales de la provincia. Pero digo, para terminar esto, ¿a quién denuncian? A los pibitos estos que están haciendo bardo. Que están haciendo bardo y que está bien, denúncienlo. Y que lo van a hacer. Pero claro. No nos corramos del foco. Ahora, yo pienso, cuando vos decías lo de los grupos económicos, que ha sido una de las consignas que se volvió pancarta también, que han tenido los organismos de derechos humanos a lo largo de los años, de levantar el cartelito y decir, che, los grupos económicos también fueron parte de la dictadura. ¿No? Y vuelta a esto de cómo se acoplan a esos modelos de producción y de generación de un determinado tipo de ganancia, que en este caso, claro está, es financiero especulativo. Total, y a mí me parece que lo que nos está sucediendo en este momento de crisis es que el actor económico siempre queda desdibujado. A ver, ¿por qué fue exitoso Milei, entre muchas otras cosas? Porque pudo, con un significante vacío como es el de casta, incluir algo que, bueno, algunos dicen, ay, no sabíamos que era la casta. Mirá, sí sabíamos que era la casta porque él lo decía permanentemente, y eran los políticos. Exacto. Él decía eso. Entonces, con mucho éxito también, logró que esa crisis de esos principios democráticos, esos acuerdos que nosotros habíamos tenido desde el 83 en adelante, donde las Villarroel de la vida nos parecían que eran voces minoritarias, que incluso no tenían tanta legitimidad porque ni siquiera aparecían en los medios. No me acuerdo ustedes son muy jóvenes, pero de la Pando, ¿no? Sí, que así le decían. Claro, ¿no? Sí. Bueno, era la única, que incluso hasta ellos mejoraron y evolucionaron mucho, porque la Pando siempre parecía una loca gritando en la Plaza de Mayo, encadenada. Sí. Bueno, Villarroel es una señora de bien, o sea que han evolucionado un montón y además una señora muy formada. Digo, han hecho las cosas muy bien ellos. Sí. Entonces, en ese sentido, digo, me parece que siempre quedó en la sombra el poder económico, que aparte como lo llamamos así, poder económico, ¿y quién es? ¿Y quiénes son? Y cuando entras, claro, y aparte cuando entras, me pasa a mí que yo, por ejemplo, me puse a ver quiénes eran estos tipos, porque además, bueno, casualmente son tipos. Casualmente. No quiere decir que no haya CEOs mujeres, pero con la misma idea patriarcal
que cualquier hombre, no. Pero bueno, pero casualmente son todos hombres los que estaban ahí. Quizás fueron con sus mujeres, no lo sabemos, porque no hay fotos. Por ejemplo, no hay Claro, fotos. no No hay aparece. fotos. ¿Vieron? Porque, digo, esto una nota al pie, pero digo, nosotros tenemos imágenes del evento show, Claro. pero no tenemos, o por lo menos yo no las vi, quizás andan y yo no las veo, no Claro. vi imágenes de esa cena, No. que es la que garpó Claro. y la que puede garpar de acá en más Ah, varias actividades y al- show. Algún Seguramente. videíto público en general. Y, Bueno, entonces, a mí también me cuesta empezar a hacer el recorrido de quiénes son estos tipos. Pronto te enterás, Swiss Medical, che, hay un montón de gente que tiene Swiss Medical. Bueno, Exacto. gente que tiene plata, ¿no? Clase media, Sí, media sí, alta. claro. Puta, Pampa Energía, che, es el que nos transporta todo lo que nosotros acá podemos consumir. Pero te cuesta porque además hay dimes y diretes, ¿no? Los empresarios de pronto diversifican sus intereses y entonces vos ya no podés decir, che, este tipo, no sé, podés decir Roca. ¿Quién es Roca? El dueño de Techín. Bien, ¿terminamos ahí? No, no terminamos ahí. Entonces digo, es difícil, inclusive no sé cuánto de rating puede tener hablar de esto, ¿no? No sé cuánto a la gente, porque de pronto nos parecemos, digamos, Berbisky o Pagni, ¿no? Que empezamos a nombrar Claro. a 10 millones de Claro, tipos. sí, sí. Y la gente que está escuchando ve, dice, yo ya me olvidé Ya está. después del segundo me olvidé. Hasta acá llegué. Claro, pero porque no tiene ese impacto mediático y no hay detrás de cada uno de ellos Ujú. toda una reconstrucción. Sí. Y acá hay puntos de contacto con la historia. Sí. Y acá es donde, cuando yo doy clase, digo siempre, hay variables en la historia que está bueno Ujú. recuperarlas, no para pensar que se repiten, sino para ver qué está pasando en este momento. Bueno, Exacto. ¿qué están haciendo los Es- poderes hoy? Exacto, bueno, esos puntos de contacto es a los que queríamos llegar. Digo, uno en la historia tanto nacional como internacional la puede analizar desde distintas aristas, el plano económico, político, social. Hoy creo que en todos los planos se han roto muchísimos límites. El hecho de que el presidente gobierne sin el Congreso o que su discurso lo haya dado de espaldas al Congreso ya es un mensaje, y toda la violencia que se fue generando luego también da cuenta de este momento histórico, que va a ser un momento histórico. Yo siempre me pongo a pensar cuando se tenga que escribir sobre esta parte de la historia, en apenas un año se ha destruido muchísimo. Sabemos lo que cuesta poder recuperar eso, porque fueron luchas y conquistas que llevaron años. Por eso, bueno, queríamos conversar un rato con vos, poder reflexionar y sobre todo poder generar esa conciencia crítica que creo que cada día queda más en evidencia que se perdió completamente, y es una batalla diaria. Sí, pensemos que no se perdió, o por lo Claro. menos yo quiero pensar eso. Sí. También la historia te demuestra que sí, lo que hay son a veces oleadas. No estaríamos siendo nosotros los que hegemonizamos esta oleada. Sí. Sí. Bueno, cuando uno vive el presente te invade la angustia. Claro. O sea, porque acá me estoy haciendo la que no me importa nada y en realidad me invade la angustia. Sí. La angustia. De todas maneras, cuando vos tenés ahí la mirada histórica, decís, che, bueno, pero esto ha pasado en otros momentos. Exacto. Y la historia no es más que también momentos de disputa de poder de todo tipo. Y en los momentos de disputa de poder, a veces ganan unos y otras veces ganan otros. No estaríamos siendo en este momento los ganadores, ¿no? Está claro. Por lo menos eso creo, ¿no? Ahora, también es cierto que la disputa es permanente. Sí. Y quizás la angustia es porque se nos cierran determinados espacios y porque hay que explicar todo mucho hoy. Sí. Exacto. Y sobre todo las generaciones Volviendo. nuevas. Sí. Todo hay que explicarlo mucho. Voy a contar una anécdota muy cortita de ayer. En una clase de consulta en comunicación social, vino una chica a hacer una consulta que tenía que leer un texto de Basualdo, justamente la complicidad empresarial durante la dictadura. Sí. Y entonces cuando tiene que hacer la pregunta me dice, ¿y Acindar qué? Porque Acindar, yo digo, ¿Acindar? ¿De qué me estás hablando? Y entonces, viste, si ya está, o sea, Claro. ahí hay un código que no compartimos. ¿Cómo me está diciendo? Claro. Acindar, o sea, ¿de qué estamos hablando?
Bueno, hay que explicarlo todo mucho. Todo, Y además es el una chica doble. que lee un montón, que Claro. estudia, que participa. Y no aparece en su lenguaje a Sí, Sindar. entonces vuelta Claro. a construir puentes Entonces, desde el inicio. wow, bueno, sí, Sí. es una tarea compleja para los Bien. más jóvenes. Yo a veces estoy un poco cansada. Karina, te agradecemos muchísimo por estos minutos, bueno, y sabes que sos bienvenida cuando quieras. Te vamos a despedir escuchando un poco de León Gieco, que hoy es su cumple, así que Mira. compartimos un poco de música y continuamos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Karina Capobianco, profesora de Historia del ISET 18.